Bueno, ahora sí, tal cual como les decía en el bloque anterior, cuando terminaba el bloque anterior, vamos a empezar a hablar de este tema que, por supuesto, ocupa la atención de todos y que tiene que ver con el regreso presencial, el regreso a las clases de manera normal, entre comillas, luego de lo que fue este terrible año 2020 y que dejó secuelas terribles en el caso de la educación. Ya estuvo reunido el ministro de Educación con el ministro de Salud, el ministro Canepa con el ministro Esteban, y estuvieron justamente analizando cómo van a ser los protocolos, cómo se va a llevar adelante la cuestión. Ayer lo charlamos al tema con el doctor Bernardo Biela, qué pasa con el tema de la vacunación, cuándo van a entrar los docentes, digamos, como prioridad para la vacuna. Bueno, todo depende de cuántas vacunas lleguen y demás. Pero bueno, para conocer un poco cómo está la situación desde el lugar de los que trabajan, de los trabajadores de la educación, de los docentes, vamos a charlar ahora con quien, como les anticipé, es maestra, es docente, también es dirigente gremial. Ella desarrolla su actividad como docente en el interior de la provincia, más precisamente en el departamento San Martín, en Tartagal, y vamos a charlar con quien además es una querida amiga. Estoy hablando de la señora Cintia Buistas. Cintia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, querida? Muy bien, gracias por esa presentación. Es lo que corresponde decir. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás, Cintia? ¿Cómo estás vos? Bien, gracias a Dios, ya en otra nueva etapa, ya comenzando volviendo a la nueva normalidad, como dicen, y bueno, y tratando de cuidarnos con esta pandemia, ¿no? Que exactamente. Bueno, arranquemos con... bastante fuerte este año también, ¿no? Exacto, no, claro, sí, hasta ahora digamos que es una continuidad de lo que teníamos el año pasado, nada ha cambiado, hay que seguir cuidándose y demás, pero bueno. Bueno, Cintia, contanos, ¿cuál es tu, como dirigente gremial, como alguien que interpreta cabalmente el sentir de la docencia, muy particularmente del interior, como una trabajadora de la educación, cómo estás viendo este escenario, esta vuelta a clases para el 1 de marzo? Te queremos escuchar atentamente. Bueno, nosotros lo que estamos esperando es que las escuelas estén en condiciones para volver, que eso va a ser el punto primordial para ver cómo nos enfrentamos a esta nueva normalidad. Primero y principal, tienen que estar las escuelas en condiciones, a esto llamarle agua, llamarle... porque muchas de nuestras zonas no cuentan en las casas con agua potable y demás, y de ahí que todas las escuelas estén en condiciones para poder enfrentar esta pandemia. Ahora tenemos que ver también qué es lo que va a pasar con la pandemia en estos meses. Promete que se va a profundizar de acuerdo a lo que uno ve el panorama mundial. Y aparte, por otro lado, el tema de la vacunación, que todavía no llegaron las vacunas para los docentes. Entonces, todo este campo tenemos que analizarlo punto a punto para poder decir recién, bueno, sí, comenzamos el 1 de marzo las clases. Hoy hubo una reunión del Comité Operativo de Emergencia, el COE, que se reunió justamente con el ministro, las autoridades educativas y sanitarias, y establecieron un nuevo protocolo, ¿no? Avanzaron con este tema. ¿Ustedes están participando de lo que son estas conversaciones? ¿Ustedes han arrimado algún tipo de pedido, particularmente, Cintia, en lo que hace a esto que vos decís, la situación edilicia de las escuelas, pero también los protocolos que se van a tener que aplicar para la seguridad de los trabajadores, de ustedes, de los maestros? Bueno, nosotros no se nos invitó a las reuniones del COEP, va a estar haciendo el ministro de Educación, pero a los gremios ni a los docentes en particular se los invitó ni se les pidió ninguna propuesta al respecto. Y bueno, ahora en reuniones de paritarias se va a analizar el tema que el ministro garantice todo lo que son los elementos de sanitización
y de limpieza para las escuelas, y también que garantice, sí, que las escuelas van a estar en condiciones para poder albergar a los niños, porque también vamos a tener que ver, el año pasado las escuelas estuvieron totalmente cerradas, no se hicieron inversiones porque toda la plata tuvo que ir para el Ministerio de Salud, pero ahora ya para volver a las escuelas realmente lo que tenemos que garantizar es la salud de nuestros niños, aunque suene reiterativo, ¿no? Pero estamos poniendo en juego la salud de los chicos y la salud de los docentes también. Y al hablar de los chicos estamos hablando cada uno con su grupo familiar, cada una familia por detrás de cada uno de esos niños, cuando también te está diciendo a nivel mundial que son grandes vectores de transmisión de los niños, porque ellos no se contagian, pero propagan la enfermedad ampliamente. También sopesamos como docentes que tenemos que volver a ver a nuestros niños, tenemos que volver a las aulas, queremos hacerlo, pero tenemos que garantizarle a los padres, por otro lado, que no se van a enfermar sus niños y que no van a llevar la enfermedad a la casa. Entonces, es muy importante tratar de lograr un punto de convergencia donde todos esos puntos estén realmente tratados, a donde estos podamos enfrentar esta situación, ¿no? Pero por supuesto que yo creo que necesitamos mucho diálogo, necesitamos que el COE se siente también con cada uno de los gremios, se siente con el ministerio y con todos los gremios para en conjunto empezar a ver cuáles son los puntos primordiales. Lo único que se está sabiendo y lo que nos están diciendo a nosotros es que va a ser un sistema dual en el sentido de que van a tener clases virtuales y clases presenciales los chicos, donde un grupo va a ir un día o una semana y el otro grupo va a estar tomando clases virtuales, pero esto en las zonas como las mías, que son más vulnerables, acá en nuestro norte y en el interior del interior de este país, no contamos con la conectividad, que es otro punto muy importante. Perdón, Cintia, por favor, contale a la audiencia, ¿dónde das clase vos? Yo te doy en una escuela que se llama San Isidro Labrador, que pertenece a la comunidad Toba, y nosotros no tenemos en un mismo grado tenés niños con diferentes situaciones. Yo creo que también eso le pasa a las maestras en Salta en las escuelas públicas. Hay chicos que pueden tener un aparato o cuenta con el dispositivo, como se dice, pero no tiene conectividad, no tiene internet. Hay otros que no tienen nada, y nosotros por lo general nuestros niños son aborígenes y no cuentan ni con los dispositivos ni con la conectividad, y es ahí donde nos enfrentamos con graves problemas. Nosotros estuvimos yendo a la escuela el año pasado para hacer la entrega de los bolsones, porque nuestros niños comen en la escuela, y más se profundizó toda esta situación con el tema de la pandemia. Los padres no conseguían, la mayoría viven de changa y no conseguían ningún tipo de trabajo, entonces teníamos que darles de comer de alguna forma, entonces se hicieron entregas de bolsones, lo que le correspondía comer en la escuela se le entregaba en bolsones. Nosotros íbamos a la escuela, estuvimos haciendo las entregas de los bolsones. Cuando entregábamos los bolsones, entregábamos las cartillas, después recibíamos en la próxima entrega las cartillas, ir a veces a acercarnos y ver la forma de ver qué pasaba con ese niñito que no se conectaba ni nada, porque realmente nos preocupaba, porque también hay otro tema de que en la escuela se detecta la violencia que a veces ejercen los padres sobre los niños, o los abusos, y todo eso lo detectamos nosotras las señoritas de ahí acá en el interior, y bueno, todas esas cosas nuestros niños no tuvieron cubierto el año pasado, y es lo que nos duele. Entonces queremos volver a la escuela, pero también tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no que sea más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Queremos que había un programa que se llamaba, en la época de que Cristina ya fuera presidenta, que era Conectar Igualdad, que después se descontinuó. Hoy por hoy están por ver, pero no hay forma todavía de que eso avance, porque hubo muchos años de descontinuidad de ese programa, y lamentablemente hoy por hoy nuestras escuelas no cuentan con internet, nuestros chicos no cuentan con internet, las plazas no cuentan con internet gratuito, y entonces la educación pública se transformó en educación paga o privada, porque solo los que pueden conectarse, solo los que tienen internet pueden acceder a educarse. El año pasado pudieron acceder a contactarse con sus docentes. Entonces
toda esa situación hay que verla y hay que plantear, porque los chicos no pueden seguir, tampoco ellos pueden seguir sin recibir clases, sin recibir educación, porque estamos haciendo, es una gran deuda que vamos a tener con estos niños. Estamos rifando el futuro. Nos estamos quedando sin futuro, Cintia. Estamos sacando oportunidades de esos niños, porque es la única forma, por lo menos yo soy peronista y creo que el único trasvasamiento social que tenemos es la educación, y es lo único que nos hace superarnos y poder estar otro día y llegar a otra clase social, ¿no? Exactamente. Cintia, ¿tenés idea aproximada de cuántos niños son los que, al menos en tu zona, en tu escuela por lo menos, no han tenido acceso? Anoche, justamente en una charla de café con amigos, hablamos de esto, de cuántos chicos son los que no han tenido el año pasado, por la pandemia obviamente, acceso a ningún tipo de educación, ni virtual, ni presencial, ni nada. ¿Vos tenés algún registro de eso, al menos donde vos te desenvuelves? Y nosotros, yo creo que a nada, de ningún tipo. Nada, exacto. Estaremos hablando del 30% de niños, y estaremos pasando más de los 1000 niños. No, pero es una cifra enorme. Alguien anoche me tiró una cifra con la que yo quedé pensando, a nivel provincial hablamos, me decían... Hablando a ese, vos le estás diciendo que no tuvo contacto nunca. Nunca, más de 6.000 me decían, Cintia, más de 6.000 me decían. No, pero 1000 más o menos son los que nunca se contactaron, que vos no supiste si dormía, si no dormía, si seguía vivo, si no seguía vivo. ¿Entendés? Pero hay chicos con los que vos te contactabas, pero que no hacían las tareas o que no podían hacerlas porque no tenían nada. No tenían cómo. Por el medio de los bolsones, te contactabas por el medio de verlo, por lo menos este chico está bien, está sano, no le ha pasado nada, porque a nosotros eso también nos aflige, porque nosotros somos las que detectamos qué niño es golpeado, violentado, y han aumentado muchísimo el año pasado. Entonces nadie detectaba y nadie los defendía y nadie denunciaba nada, porque eso lo hacen los docentes, aunque ustedes no crean, la mayoría de los niños son violentados en su casa y abusados por los tíos, por los padres, por todo. Entonces eso lo detecta la señorita. Bueno, los chicos que no tuvimos contacto, estamos hablando 1000 niños o un poquito más de eso. De ahí está el chico que vos te has podido contactar, verlo, saber, algo así. Pero más del 50% son los chicos que con los que vos te has contactado, pero que no han avanzado, ¿me entendés? El año pasado fue muy difícil avanzar con los niños en temas y demás. Si vos tenés un 30, un 20% de los chicos que sí pudieron tomar clases, pudieron conectarse con los docentes, pudieron avanzar, pudieron explorar otras cosas, porque bueno, también estaba el desafío para todos, ¿no? De enfrentarse a algo nuevo, pero muy reducido el grupo de esos niños que pudieron, porque vos necesitabas no solo tener toda la conectividad, sino también tener la responsabilidad y el apoyo de un padre que te esté colaborando y te esté ayudando. El año pasado, más que nunca, se necesitó que la familia apoye a ese niño para poder seguir adelante. No, por supuesto. Son muchos los puntos que se necesitaban de ese engranaje para sacar adelante un niño el año pasado. Y a eso también le tenés que sumar la situación psíquica de las criaturas, porque el niño se hace en reflejo al otro. O sea, va tomando su personalidad, formando su autoestima, formando su seguridad, formando su carácter en reflejo al otro. Entonces, no socializaron, no jugaron, no corrieron, no pelearon con sus compañeros. Entonces, todo eso también le faltó y el chico no estaba bien. Si nosotros los adultos estábamos estresados, ellos también, porque vivieron todas esas conmociones que hemos vivido los adultos, los chicos también, porque ellos necesitan jugar, correr, sentirse libres. Y el año pasado todos nos sentimos un poco presos, inseguros y ansiosos. Exactamente. Qué situación compleja, ¿no? Qué complejo. Me quedé pensando, hay por lo menos más de 1000 niños con los que ustedes, vos como docente, con tus colegas, le perdieron el rastro, como se dice habitualmente, Cintia. No tienen ni idea si viven, si están bien, si están enfermos, nada. Claro, eso pasó. Y no solo en nosotros, o sea, no solo en esta zona, sino en la provincia, porque lamentablemente muchos padres no cuentan
con la plata, con la tecnología necesaria para poder adaptarse a ese sistema de virtualidad, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora se habla de la presencialidad por turnos, digamos, ¿no? La presencia de los chicos en la escuela. Bueno, ¿cómo lo ven a ese tema? ¿Cuál es la idea que ustedes le acercarían al COE o al ministro, Cintia? Bueno, los gremios están trabajando sobre eso, pero nosotros como docentes lo único que estamos pidiendo es que se invierta en las escuelas, porque lamentablemente hay que hacer una buena inversión porque todos los edificios del año pasado quedaron prácticamente abandonados. Muchos de estos edificios, más en esta zona del norte, han sufrido robos, han sufrido asaltos y entran y te roban todo, te sacan las ventanas y un montón de cosas. A eso tenés que sumarle las malezas que crecen, los yuyos, crece todo, y el mismo deterioro por el viento, por las lluvias y todo. Entonces hay que invertir en las escuelas ahora, hay que pensar en poner más ordenanzas y hay que pensar en los sistemas de limpieza y seguridad para todos los docentes. Entonces, sobre eso. Y después también empezar a ver el tema del internet que tiene que llegar, o la conectividad, como queramos decirle, que la escuela pueda contar con el tema, por lo menos porque, por ejemplo, nosotros en nuestra zona los chicos viven a la vuelta de la escuela, entonces tenemos que ver cómo hacemos para que internet sea gratuito, aunque sea en la escuela, y que pueda llegar a las manzanas, a la redonda o en las plazas, pero hay que buscar alguna forma para que los chicos estén conectados, porque si no, si en 180 días de clase lográbamos apenas terminar la planificación, en la mitad de los días va a ser mucho más difícil, pero obvio que eso va a ser preferible a no tener nada como tuvimos el año pasado, ¿no? No, por supuesto que sí. Ahora... va a ser el 50% de los días de clase. Si vos te pones a ver que un día va a ir un grupo y al otro día va a ir el otro, va a ser el 50% menos, ¿no? No, por supuesto. Son muchos los puntos y las aristas que tenemos para tratar, para charlar, y es mucho, ¿me entendés? Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es primero ver los temas de cómo mantener conectados a esos chicos y darle conectividad a todos, tanto para los docentes como para los niños. Y después poner el esfuerzo y el foco, así como se puso el año pasado en los hospitales y la falta de inversión que hubo en cada uno de los hospitales en cada municipio, ahora lo tienen que hacer con las escuelas, porque realmente los niños no pueden seguir sin asistir a la escuela, lamentablemente. No podemos perder una generación de niños y seguir sacándole las oportunidades, ¿no? No, por supuesto que sí. Oportunidades para mí. Le cuento a la audiencia que estamos charlando con la señora Cintia Buistas. Ella es docente como ustedes escuchaban, del departamento San Martín, más precisamente en Tartagales, maestra de una escuela con chicos toba y demás, y nos está contando la realidad, ¿no? De lo que viven. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, como todos los años, y que con vos siempre lo charlamos cada comienzo de clase, en tiempos normales, digamos, Cintia, tiene que ver con la cuestión salarial. Y ese tema, ¿cómo está el tema de las paritarias? Hubo reunión, al menos una primera reunión con todos los gremios estatales, bueno, y el tema salarial, ¿cómo está para el sector docente hoy? Y bueno, yo creo que todos estamos ahora con todos los trabajadores pobres por la gran inflación que tenemos, esta alza de precios sostenidas que tuvimos, estos aumentos de combustible que tuvimos en estos días, porque el aumento del combustible no solo afecta al que tiene un vehículo, sino afecta al que va caminando y necesita tomar un colectivo, te aumentan la leche, el azúcar, el pan, todo, porque todo tiene que ser transportado lamentablemente por los camiones y demás. Entonces, esto hace que la necesidad sea muy grande, pero el planteamiento primero que están teniendo los gremios es terminar las paritarias del 2020. El año pasado nos faltó una mesa de negociación que iba a ser después de julio y no la tuvieron por el tema de la pandemia y demás. Entonces ahora se quiere terminar y cerrar la paritaria del 2020 para recién comenzar a hablar del 2021. Y el desfasaje que tenemos en los sueldos por la inflación, que más o menos estamos hablando de un 6%, esto es lo primero que se tiene que hablar a nivel económico con los docentes.
Y bueno, eso están planteando los gremios. De ahí en más, bueno, ya se empezará a ver primero la paritaria nacional, que es la que te va a poner el piso, o sea que menos de eso no puede ganar nadie, y con el cierre de la paritaria nacional recién se va a hacer el planteo provincial. Bueno, o sea que hay, ese tema está también pendiente. Cintia... Pero lo que más nos afligen es que nos arreglen las escuelas. No, claro, exacto, la prioridad, ustedes, es como que los docentes dejaron el tema paritaria salarial, no es que lo dejaron, sino que lo pusieron en un segundo plano y ahora están diciendo, queremos tener la escuela, vayamos por la higiene, vayamos por todo. Bueno, ¿hay alguna idea de hacer algún encuentro a nivel intergremial como para definir si es que las clases de parte de ustedes comienzan o no el 1 de marzo, más allá de la decisión del gobierno de hacerlo, ¿no? No, o sea, la intergremial se está reuniendo, bueno, se reúnen, y se están reuniendo con el gobierno y va a depender de las respuestas que vayan dando ellos. El gobierno es el que tiene la última palabra y es el que, yo creo que ellos también van a hacer un esfuerzo en poner las escuelas en condiciones. De hecho lo es. Llegar al piso de lo que dice Buenos Aires, que se decide en paritarias nacionales, porque eso también van a tener que, la parte económica, de cerrar el piso, por lo menos lo que dice Buenos Aires, y cerrar la inflación que nos están debiendo, el 6% que nos están debiendo del año pasado, ¿no? Bueno, de hecho, sabemos por la información que permanentemente, se está difundiendo desde el gobierno, que por ejemplo el ministro de Educación, Matías Canepa, el jefe, el coordinador del gobierno, Pablo Oute, estuvieron haciendo una recorrida por los establecimientos educativos del interior para ver justamente cuál es la situación, para qué es lo más urgente para atender y demás. Ahora bueno, lo último, termino con esto porque me parece importante, porque ya me lo plantearon antes, Cintia, me dijeron, ¿sabe qué, Daniel? Pero uno de los temas más complicados en las escuelas es la falta de ordenanza, ¿no? O de maestranza. ¿Cómo está ese tema? Sí, eso es lo que yo te estaba diciendo. Sí, por eso te lo reitero. Van a tener que aumentar ordenanza porque vamos a necesitar tener mayor control y mayor limpieza, y vos tenés que ver que en cada recreo, a la vuelta de cada recreo, o sea, a la entrada de los chicos de nuevo, al retorno de los niños al aula, van a tener que volver a limpiar los baños, van a tener que estar estar pendientes de que los chicos se laven las manos, de echarle los alcoholes y todo eso, y las ordenanzas van a ser fundamentales. En este retorno a la escuela, las ordenanzas van a ser fundamentales, vamos a necesitar más ordenanzas, y sobre todo hay otro punto que no hemos hablado en esto, que es la seguridad. Necesitamos Sereno, en algún momento, Edith Ayur, cuando estaba de ministro de Educación, él nos había prometido para esta zona, porque nosotros es alarmante y te tira todas tus energías al piso, porque nosotros invertimos mucho de nuestros bolsillos, los docentes invierten mucho de su bolsillo para poner el aula en orden, para las láminas, para ornamentar, para pintar. Nosotros pintamos nuestras aulas. Entonces, y después vienen y actos vandálicos se realizan, porque lamentablemente en la zona tenés mucha droga, van y te asaltan las escuelas y te tiran todo, te tiran desde las láminas, las cortinas, es más, una vez nos asaltaron y nos llevaron hasta las mochilas de los inodoros. Entonces, actos vandálicos, es que en algún momento Ayur nos había prometido casero, porque decía que sereno no se podía, pero nos había prometido casero. Bueno, eso estamos esperando, algún tipo de seguridad en las escuelas, porque por un lado uno va arreglando, claro, y por otro lado te van robando. Exactamente. Claro, o sea que no termina nunca. Es una cosa de nunca acabar. Entonces, claro, entre las tempestades que te depara el clima, el tiempo y demás, más los actos vandálicos, no hay forma de tener una escuela en orden. Entonces, eso habíamos pedido en algún momento, sereno, casero, como ellos le quieran llamar, pero algo como que nos ayude a tener mayor seguridad, y no que cuando nos vamos o los fines de semana o en los recesos o en un feriado largo, después volvemos el lunes y sabemos que a alguna le han robado y le han sacado todo el grado, le han roto. Y tienen el aula destruida, ¿no? ¿Qué podemos tener nosotros en el aula que no sean colores, láminas?
témperas, plasticolas, nada más, y ni siquiera que se las llevan para ocuparlas o para venderlas y demás y decir, bueno, se compraron una manzana, no, las tiran, las desperdician. No, es por el hecho de hacer daño, ¿no? Desde la ignorancia y demás. No, es por el hecho de que lamentablemente hay mucha droga en la zona y eso también tenemos que ver, hay mucha droga en la zona y bueno, entonces hacen esos actos de vandalismo y acá tenemos escuelas que parecen que ya están agenciadas y bueno, y las viven asaltando, las viven robando, les viven rompiendo las cosas porque te van y te destruyen las cosas. Entonces vos haces una venta de ropa usada, haces un bingo, haces eso para pintar una aula, para comprarte las cortinas, para tener el aire y después te vienen y te tiran todo abajo. Entonces da mucha bronca porque es el esfuerzo de todos los docentes, el esfuerzo de los chicos, el esfuerzo de la comunidad educativa. Entonces te da mucha bronca eso y es un punto que el Ministerio tiene que ver cómo garantizar la seguridad en las escuelas, la seguridad para que no nos sigan robando, para que no nos sigan asaltando y que lo poco que tenemos nos lo tiren abajo. Cintia, ha sido un gusto charlar con vos como siempre, de hecho lo vamos a seguir haciendo, queda todo este mes previo a lo que será el inicio de las clases el 1 de marzo y seguramente en unos días volveremos a charlar para que, bueno, veamos si se adelantó en base a todo esto que vos has planteado hoy para ver si es que están en mejores condiciones para poder iniciar las clases el 1 de marzo. Así que seguramente seguiremos charlando, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, esperemos que el COE los invite también a los gremios a sentarse y charlar para ver cómo pueden llegar a algo mejor, porque ahora tienen que charlar todas las partes y tratar de lograr lo mejor para que los chicos retornen al aula seguros, pero tenemos que retornar y hay que buscarle la vuelta para que retornen y estemos en la escuela porque los niños tienen que ser educados, tienen que estudiar y es lo único más importante para su desarrollo personal y profesional, ¿no? Para los chicos y también para el país, para nosotros como sociedad, una sociedad sin educación no tiene futuro, Cintia. Lo hemos charlado muchas veces con vos. Bueno, muchas gracias, querida. Te agradezco, reitero la charla, lo seguiremos haciendo y bueno, te deseo lo mejor, cuídate. Igual, un beso, chao, chao. Chao, querida.